That's all. Who is caring for madman's work? That will take time. How can we expect in 1 minute everyone will understand everything? It requires education, time. If he is prepared to give the time, then he will understand. Not that within 5 minutes, 10 minutes, he'll understand the whole thing. That's not possible. Primer canto, segunda parte, capítulo 2, Divinidad y Servicio Divino, verso 13. Rata pumbi dviyas frestas, varnasrama vivagasat, svanuscitasya dharmasya, sansidir harito sanam. O el mejor entre los nacidos por segunda vez. Se concluye entonces que complacer a la personalidad de Dios es la perfección más elevada que uno puede alcanzar. Mediante el desempeño de los deberes prescritos para la ocupación propia de uno, conforme a las divisiones por casta y a las órdenes de vida. Significado. En todas las partes del mundo la sociedad humana está dividida en 4 castas y 4 órdenes de vida. Las 4 castas son la casta inteligente, la casta marcial, la casta productora y la casta laboral. Estas castas se clasifican en términos del trabajo y la capacidad de uno, y no por el nacimiento. Además, existen 4 órdenes de vida, a saber, la vida estudiantil, la vida de casado, la vida retirada y la vida devocional. Para el mejor beneficio de la sociedad humana debe de haber dichas divisiones de vida. De lo contrario, ninguna institución social puede crecer en una condición sana. Y en todas y en cada una de las divisiones de la vida anteriormente mencionadas, el objetivo debe de ser el complacer a la autoridad suprema, la persona de Dios. Esta función institucional de la sociedad humana se conoce como el sistema Varna-Dharma, que es totalmente natural para la vida civilizada. La institución Varna-Dharma está constituida para permitirle a uno comprender la verdad absoluta. Su finalidad no es que una división domine artificialmente a otra. Cuando el objetivo de la vida, es decir, es comprender la verdad absoluta, se pierde la causa de mucho apego por inendriya priti, complacencia de los sentidos, tal como se discutió aquí anteriormente. La institución del Varna es utilizada por hombres egoístas para imponer un predominio artificial sobre el sector débil. En Kali Yuga, la era de riña, ese predominio artificial ya es corriente. Pero el sector más cuerdo de la gente sabe bien que las divisiones de castas y órdenes de vida tienen por objeto las relaciones sociales armoniosas y la autorización a base de un pensamiento elevado y ningún otro propósito. Aquí la declaración del Bhagavatam dice que el objetivo más elevado de la vida o la perfección más elevada de la institución del Varna-Dharma consiste en cooperar conjuntamente para la satisfacción del Señor Supremo. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita 4.13. Tasmat ekena manasa bhagavan sattvatam patit swotavya krititavyas-chat diyat ujyas-chat nityadam. Así que constantemente y con gran atención fija, uno debe de escuchar hablar de la persona de Dios, adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él, quien es el protector de los devotos. Significado. Si llegamos a comprender la verdad absoluta, el objetivo fundamental de la vida debe de realizarse por todo el medio. En cualquiera de la casta y orden de vida anteriormente mencionada, los cuatro procesos, es decir, glorificar, escuchar, recordar y adorar, son ocupaciones generales. Nadie puede existir sin estos principios de vida. La actividad del ser viviente implica ocuparse en estos 4 principios diferentes de vida, especialmente en la sociedad moderna. Todas las actividades dependen más o menos de escuchar y glorificar. Cualquier hombre de cualquier nivel social se vuelve muy conocido en la sociedad humana en muy poco tiempo. Si tan solo los periódicos lo glorifican veraz o falsamente. A veces los líderes políticos de un partido en particular también
son anunciados por la propaganda del periódico, mediante ese método de glorificación de un hombre insignificante, y así se convierte en un hombre importante, en un 2x3. Pero semejante propaganda a base de la glorificación falsa de una persona inepta no puede producir ningún bien, ni para el hombre en particular, ni para la sociedad. Puede que haya algunas reacciones temporales a dichas propagandas, pero no hay efectos permanentes. Por lo tanto, esas actividades no son una pérdida de tiempo. El verdadero objetivo de la glorificación es la suprema persona de Dios, quien ha creado todo lo que se encuentra manifestado ante nosotros. Hemos discutido este hecho ampliamente desde el comienzo de la Shloka Yad-Madhyasya de este Srimad Bhagavatam. La tendencia a glorificar y escuchar a los demás debe de dirigirse hacia el verdadero objetivo de la glorificación al Ser Supremo, y el resultado de eso será la felicidad. Yad anodhyasinat yuktat karma grandit nibandhanam chintanti kovidas tasyat konat kuryat kataratim. Con recordar a la persona de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos de amarre al trabajo reactivo karma. Por lo tanto, ¿quién no prestaría atención al mensaje de él? Significado. El contacto de la chispa espiritual con los elementos materiales crea un nudo, que debe de ser cortado si uno desea liberarse de las acciones y reacciones del trabajo fruitivo. Liberación significa estar libre del ciclo de trabajo reactivo. Esa liberación ocurre de forma automática para aquel que recuerda constantemente los pasatiempos trascendentales de la personalidad de Dios. Eso se debe a que todas las actividades del Señor Supremo, su lila, son trascendentales, a la modalidad de la energía material. Son actividades espirituales supremamente atractivas, y en consecuencia, asociarse constantemente con la actividad espiritual del Señor Supremo espiritualiza gradualmente al alma condicionada. Finalmente, cercena el nudo del cautiverio material. La liberación del cautiverio material es, entonces, un subproducto del servicio devocional. La obtención de conocimiento espiritual no es suficiente para asegurar la liberación. Dicho conocimiento debe estar recubierto de servicio devocional, de manera que al final predomine solo el servicio devocional. Con eso la liberación se vuelve posible. Hasta el trabajo reactivo de los trabajadores fruitivos puede llevarlo uno a la liberación, cuando está recubierto de servicio devocional. El karma recubierto de servicio devocional se denomina karma yoga. De igual manera, el conocimiento empírico recubierto de servicio devocional se denomina jnana yoga. Pero el bhakti yoga puro es independiente de dichos karma y jnana, debido a que él solo, además de conferirle a uno la liberación de la vida condicional, también puede otorgarle a uno el amoroso servicio trascendental del Señor. Por consiguiente, cualquier hombre sensato que esté por encima del promedio general de la gente de escaso copio de conocimiento debe de recordar constantemente a la persona de Dios mediante el proceso de escuchar hablar de Él, glorificarlo a Él, recordarlo a Él, adorarlo a Él siempre, sin cesar. Hacer el camino perfecto del servicio devocional. Los Goswamis de Vrindavan, que fueron autorizados por Sri Chaitanya Mahaprabhu para predicar el culto bhakti, siguieron rígidamente esta regla e hicieron inmensas obras literarias de ciencia trascendental para el beneficio nuestro. Ellos trazaron senderos para todas las clases de hombres, en términos de las diferentes castas y órdenes de vida, de conformidad con la enseñanza del Srimad Bhagavatam y otras escrituras autoritativas similares. Sususo Sadananasya Vasudeva Kata Ruchit Syan Mahasevaya Piprat Punyatirtani Sevanat. Oh sabios nacidos por segunda vez. Gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. En virtud de ello, uno se aficiona a escuchar los mensajes de Vasudev. Significado. La vida condicionada de un ser viviente la causa su rebelión en contra del Señor. Existen dos hombres, los hombres llamados Devas, seres vivientes santos. Existen los hombres llamados Asuras,
demonios que están en contra de la autoridad del Señor Supremo. En la Bhagavad Gita 16º capítulo se da una descripción vívida de los asuras, en la que se dice que los asuras son puestos en estados de ignorancia cada vez más bajos, vida tras vida. Así se sumen en las formas animales inferiores y no tienen información alguna de la verdad absoluta, la persona de Dios. Estos asuras son gradualmente corregidos y restablecidos en el estado de conciencia de Dios, por la misericordia de los liberados servidores del Señor, en diferentes países conforme a la voluntad suprema. Esos devotos de Dios son asociados muy íntimos del Señor, y cuando vienen a salvar a la sociedad humana de los peligros del ateísmo, son conocidos como poderosas encarnaciones del Señor, como hijos del Señor, como sirvientes del Señor o como asociados del Señor. Pero ninguno de ellos proclama falsamente que Él mismo es Dios. Esta es la blasfemia que profieren los asuras, y los demoníacos seguidores de estos asuras toman también a unos farsantes por Dios o por una encarnación de Él. En la Escritura revelada hay información definida sobre las encarnaciones de Dios. Nadie debe de ser aceptado como Dios, una encarnación de Dios, a menos que lo confirmen la Escritura revelada. Los devotos que verdaderamente quieren ir de vuelta a Dios deben de respetar a los sirvientes de Dios, de la misma manera en que respetan a Dios. Dichos sirvientes de Dios reciben el nombre de Mahatmas, Tirtas. Ellos predican conforme al tiempo, lugar particular. Los sirvientes de Dios exhortan a la gente a volverse devotos del Señor. Ellos nunca toleran que se les llame Dios. Chaitanya Mahaprabhu era Dios mismo, según la indicación de la Escritura revelada, pero él desempeñó el papel de un devoto. La gente que sabía que él era Dios se dirigía a él llamándolo Dios, pero él solía taparse los oídos con las manos y cantar el nombre del Señor mismo. Él protestaba enérgicamente en contra de ser llamado Dios, aunque indudablemente era Dios mismo. El Señor se comporta así para ponernos en guardia en contra de hombres inescrupulosos que disfrutan de que se les llame Dios. Los sirvientes de Dios vienen a propagar el cultivo de conciencia de Dios, y la gente inteligente debe de cooperar con ellos en todo aspecto. Por prestar servicio al sirviente de Dios, uno puede complacer a Dios más que por prestarle servicio al Señor directamente. El Señor se siente más complacido cuando ve que sus sirvientes son debidamente respetados, porque esos sirvientes arriesgan todo para el servicio del Señor. Por ello son muy queridos por Él. El Señor declara en el Bhagavad Gita 18:69 que nadie es más querido por Él que aquel que arriesga todo por predicar sus glorias. Por prestarle servicio a los sirvientes del Señor, uno adquiere gradualmente la calidad de esos sirvientes. De esta forma, uno se vuelve apto para escuchar hablar de las glorias de Dios. El anhelo de escuchar hablar de Dios es el primer requisito con el que debe de cumplir un devoto merecedor de entrar en el reino de Dios. Simbhatan Swakata Krishna Punya Soravana Kirtanam Hridyanta Estoagia Badrani Vidudoti Sohit Satam. Si Krishna, la persona de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de su material del corazón de un devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de escuchar sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. Significado: los mensajes de la persona de Dios y Krishna no son diferentes de él. Por consiguiente, siempre que se emprende el proceso de escuchar y glorificar a Dios, ha de entenderse que el Señor Krishna se encuentra ahí presente, en la forma del sonido trascendental, el cual es tan poderoso como el Señor en persona. Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Siksastaka afirma claramente que el santo nombre del Señor tiene todas las potencias del Señor, que Él ha dotado de la misma potencia en sus innumerables santos nombres. No existe una disposición rígida de cuándo debe de cantarse el santo nombre. Cualquiera puede cantar el santo nombre con atención y reverencias, según le convenga. El Señor es tan bondadoso con nosotros que puede estar presente personalmente ante nosotros en la forma del sonido trascendental.
pero desdichadamente no sentimos ningún gusto por escuchar las glorias del santo nombre y actividades del Señor. Ya hemos discutido acerca del desarrollo del sabor de escuchar y cantar el santo sonido. Esto se hace por meditación del servicio que se le presta al devoto puro del Señor. El Señor le responde recíprocamente a sus devotos. Cuando el Señor ve que el devoto es completamente sincero en lo referente a ser admitido en el servicio trascendental del Señor, en consecuencia se ha vuelto ansioso de escuchar hablar de él. El Señor actúa entonces desde dentro del devoto de una manera tal que el devoto puede ir fácilmente de vuelta a él. El Señor está más ansioso de llevarnos de vuelta a su reino que a lo que nosotros podemos desearlo. La mayoría de nosotros no desea en absoluto ir de vuelta a Dios. Solo unos cuantos hombres quieren ir de vuelta a Dios. Pero cualquiera que desee ir de vuelta a Dios y Cristo lo ayudará en todos los aspectos. Uno no puede entrar en el reino de Dios a menos que esté perfectamente limpio de todo pecado. Los pecados materiales son producto de nuestros deseos de enseñorearnos la naturaleza material. Es muy difícil liberarse de estos deseos. Las mujeres y riquezas son problemas muy difíciles para el devoto que está progresando en el sendero que va de vuelta a Dios. Muchos decididos seguidores de la línea devocional fueron víctimas de estas tentaciones, retirándose así del sendero de la liberación. Pero cuando uno recibe la ayuda del propio Señor, todo el proceso se vuelve de lo más fácil, por la gracia divina del Señor. Agitarse al ponerse en contacto con mujeres y riquezas no es algo asombroso, pues todo ser viviente está asociado con estas cosas desde tiempos inmemoriales, prácticamente remotos, y lleva tiempo a recobrarse de esta naturaleza ajena. Pero si uno se está dedicando a escuchar las glorias del Señor gradualmente, se dará cuenta de su verdadera posición. Por la gracia de Dios, el devoto de esa índole recibe suficiente fuerza para defenderse del estado de perturbaciones, y de una manera gradual todos los elementos perturbadores son eliminados de su mente. Nasta prayeswa badresu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamas loke bhaktir bhavati naistiki. Para asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido, prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la persona de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Significado. He aquí el remedio para eliminar todas las cosas no auspiciosas que se hallan en el corazón y que se consideran obstáculos en el sendero de la autorrealización. El remedio consiste en la asociación de los Bhagavats. Hay dos tipos de Bhagavats, a saber, el libro Bhagavat y el devoto Bhagavat. Ambos Bhagavats son remedios eficaces, y ambos o cualquiera de ellos puede ser lo suficientemente bueno como para eliminar los obstáculos. Un devoto Bhagavat es igual que el libro Bhagavat, pues el devoto Bhagavat conduce su vida en términos del libro Bhagavat. Y el libro Bhagavat está lleno de información acerca de la persona de Dios y sus devotos puros, quienes son también Bhagavats. Y el libro y la personalidad Bhagavat son idénticos. El devoto Bhagavat es el representante directo de Bhagavan, la persona de Dios. Así que, por complacer al devoto Bhagavat, uno puede recibir el beneficio del libro Bhagavat. La razón humana no entiende cómo por servir al devoto Bhagavat y al libro Bhagavat, uno es promovido gradualmente en el sendero de la devoción. Pero en verdad esos son hechos que Srila Narada Muni ha explicado. En su vida anterior, Narada Muni resultaba ser el hijo de una sirvienta. La sirvienta se dedicaba al servicio doméstico de los sabios. En consecuencia, también tuvo contacto con ellos, simplemente por asociarse con sabios y comer los remanentes de la comida dejada por ellos. El hijo de la sirvienta tuvo la oportunidad de volverse un gran devoto, la personalidad de Sri Narada Muni. Estos son los efectos milagrosos de la asociación de los Bhagavats. Y para entender estos efectos de una manera práctica, debe notarse que mediante esta sincera asociación con los Bhagavats, es seguro que uno recibirá muy fácilmente conocimiento trascendental
con el resultado de volverse fijo en el servicio devocional al Señor. Cuando más progreso se haga en el servicio devocional bajo la guía de los Bhagavats, más uno se vuelve fijo en el amoroso servicio trascendental del Señor. Los mensajes del libro Bhagavat, por consiguiente, tienen que ser recibidos de labios del devoto Bhagavat, y la combinación de estos dos Bhagavats ayudará al devoto neófito a progresar cada vez más. Tadarayastadmo Bhavat Kamalo Vadayaschayat Chatatai Anavitam Stitan Sadvet Pasidati. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades, la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Significado: en su posición constitucional normal, un ser viviente se halla plenamente satisfecho en la dicha espiritual. Ese estado de existencia se denomina Brahmabhuta o Atmananda, o el estado de autosatisfacción. Esta autosatisfacción no es como la satisfacción del tonto inactivo. El tonto inactivo se encuentra en el estado de crasa ignorancia, mientras que el Atmanandi autosatisfecho es trascendental al estado material de la existencia. Esta etapa de perfección se logra tan pronto como uno está fijo en el servicio devocional irrevocable. El servicio devocional no es inactividad, sino la actividad pura del alma. La actividad del alma se adultera al ponerse en contacto con la materia. Por ello, la actividad enferma se expresa en la forma de lujuria, deseo y anhelos, inactividad, necedad y sueño. El efecto del servicio devocional se vuelve manifiesto mediante la total eliminación de estos efectos de la pasión y la ignorancia. El devoto queda fijo de inmediato en la modalidad de la bondad y progresa adicionalmente para ascender a la posición de Vasudev, el estado de sattva sin mezclas, Shuddha Sattva. Solo en ese estado de Shuddha Sattva puede uno siempre ver a Krishna cara a cara, a fuerza del afecto puro por el Señor. Un devoto siempre se halla bajo la influencia de la modalidad de la bondad pura. Por consiguiente, no le hace daño a nadie, pero el no devoto, por educado que sea, siempre es pernicioso. Un devoto no es ni tonto ni apasionado. Los perniciosos tontos y apasionados no pueden ser devotos del Señor, por mucho que se anuncien como devotos mediante el atuendo externo. Un devoto siempre posee todas las buenas cualidades de Dios. Cuantitativamente puede que dichas cualidades sean diferentes, pero cualitativamente tanto el Señor como sus devotos son exactamente iguales. Evam pasanta manaso bhavat bhakti yogatat bhagavat tattva vigyanam mukta sangasya yayatet. Establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional del Señor obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la persona de Dios, en la etapa de la liberación de toda asociación material. Significado: la Bhagavad Gita 7.3 se dice que de entre muchos miles de hombres ordinarios, un hombre afortunado se esfuerza por lograr la perfección en la vida. La mayoría de las veces los hombres son dirigidos por las modalidades de la pasión y la ignorancia, y por ello siempre están dedicados a la lujuria y al deseo, anhelos, ignorancia y sueño. De entre muchos de estos hombres cual animales existe de hecho un hombre que conoce la responsabilidad de la vida humana y que trata por lo tanto de hacer que la vida sea perfecta, mediante la consecución de los deberes prescritos. Y de entre muchos miles de estas personas que han logrado así el éxito de la vida humana, puede que una conozca científicamente a la persona de Dios y Krishna. En la Bhagavad Gita 18.55 también se dice que el conocimiento científico acerca de Sri Krishna se entiende únicamente mediante el proceso del servicio devocional Bhakti Yoga. Aquí se confirma exactamente lo mismo con las palabras anteriores. Ningún hombre ordinario, ni siquiera uno que haya logrado el éxito en la vida humana, puede conocer científica y perfectamente a la persona de Dios.
La perfección de la vida humana se logra cuando uno puede entender que no es un producto de la materia, sino que es de hecho espíritu. Tan pronto como uno entiende que no tiene nada que ver con la materia, de inmediato cesan sus anhelos materiales y se anima como ser espiritual. Este logro del éxito se vuelve posible cuando uno se encuentra por encima de las modalidades de la pasión y la ignorancia. En otras palabras, cuando uno verdaderamente es un brahmana por aptitud. Un brahmana es el símbolo de Sattva Guna, o la modalidad de la bondad, y los demás que no están en el plano de la modalidad de la bondad son o bien satrias, vaisyas o sudras, o menos que los sudras. Por sus buenas cualidades, la etapa brahmínica es la etapa más elevada de la vida humana, de manera que uno no puede ser devoto a menos que posea como mínimo la cualidad de un brahmana. El devoto es de por sí un brahmana por acción, pero ahí no termina todo. Como se dijo anteriormente, esa clase de brahmana tiene que volverse un Vaishnava de hecho, para estar verdaderamente en la etapa trascendental. Un Vaishnava puro es un alma liberada y es trascendental incluso la posición de brahmana. En la etapa material, hasta un brahmana es también un alma condicionada, pues aunque en la etapa brahmínica el concepto del brahman o trascendencia logra comprenderse, falta el conocimiento científico acerca del Señor Supremo. Uno tiene que superar la etapa brahmínica y alcanzar la etapa de Vasudev, para comprender a la persona de Dios y Krishna. La ciencia de la persona de Dios es el tema de estudio para estudiantes de posgrado que están en la línea espiritual. Hombres tontos, hombres con escaso copio de conocimiento, no entienden al Señor Supremo y interpretan a Krishna conforme a sus caprichos respectivos. Lo cierto es, sin embargo, que uno no puede entender la ciencia de la persona de Dios a menos que esté libre de la contaminación de las modalidades materiales, incluso en la etapa de brahmana. Cuando un brahmana se vuelve de hecho Vaishnava en el estado animado de la liberación, puede conocer que es en verdad la suprema personalidad de Dios. Vidyate hridaya grantis, chidyante sarvasam sayat, kishiyante chasya karmani, drisva vatpanishvarem. De esta forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Significado por su línea de gracias y la Prabhupada Ki Jai. La obtención del conocimiento científico acerca de la persona de Dios implica que uno vea su propio yo simultáneamente. En lo que respecta a la identidad del ser viviente como ser espiritual, existe un gran número de especulaciones y recelos. El materialista no cree en la existencia del ser espiritual. Los filósofos empíricos creen en el aspecto impersonal del espíritu total, sin individualidad, de los seres vivientes. Pero los trascendentalistas afirman que el alma y la superalma son dos identidades diferentes, cualitativamente iguales, pero cuantitativamente diferentes. Existen muchas otras teorías, pero todas estas diferentes especulaciones desaparecen de inmediato, tan pronto como se llega a comprender a Sri Krishna en verdad mediante el proceso de Bhakti Yoga. Sri Krishna es como el sol, y la especulación materialista acerca de la verdad absoluta son como la más oscura de la noche. Tan pronto como el sol de Krishna sale en el corazón de uno, la oscuridad de la especulación materialista acerca de la verdad absoluta y los seres vivientes se disipa de inmediato. En presencia del sol la oscuridad no puede permanecer, y las verdades relativas que se hallaban escondidas en la densa oscuridad de la ignorancia quedan claramente manifestadas por la misericordia de Krishna, que en la forma de la superalma reside en el corazón de todo el mundo. Srimad Bhagavad Gita 10.11. El Señor dice que a fin de favorecer a sus devotos puros de manera especial, Él erradica personalmente la densa oscuridad de todos los recelos, encendiendo para ello la luz del conocimiento puro dentro del corazón del devoto. Por consiguiente, en virtud de que la persona de Dios se encarga de iluminar el corazón de su devoto, es seguro que un devoto dedicado al servicio del Señor con amor trascendental no puede permanecer en la oscuridad. Él llega a conocer todo lo referente a la verdad relativa y absoluta.
El devoto no puede permanecer en la oscuridad, debido a que lo ilumina la persona de Dios. Su conocimiento es indudablemente perfecto. No ocurre así con aquellos que especulan acerca de la verdad absoluta a fuerza de su propio ilimitado poder de enfoque. El conocimiento perfecto se denomina parampara, conocimiento deductivo, que desciende desde la autoridad hasta el sumiso receptor oyente, el cual es genuino en virtud del servicio y entrega. Uno no puede desafiar a la autoridad del Señor Supremo y además conocerlo al mismo tiempo. Él se reservará el derecho de ser expuesto ante dicho espíritu desafiante de una insignificante chispa del todo, una chispa sujeta al control de la energía ilusoria. Los devotos son sumisos, por consiguiente, el conocimiento trascendental desciende desde la persona de Dios hasta Brahma, de Brahma hasta sus hijos y discípulos, en sucesión discipular. Este proceso es ayudado por la superalma que se encuentra dentro de dichos devotos. Esta es la manera perfecta de aprender el conocimiento trascendental. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente al espíritu de la materia, debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor Supremo. Esta iluminación le permite al devoto distinguir perfectamente el espíritu de la materia, debido a que el nudo del espíritu y la materia es desatado por el Señor Supremo. Ese nudo se denomina ahankara y obliga falsamente a un ser viviente a identificarse con la materia. Por lo tanto, tan pronto como este nudo se afloja, todas las nubes de dudas desaparecen de inmediato. Uno ve a su amo y se dedica totalmente al amoroso servicio trascendental del Señor, poniéndole fin por completo a la cadena de acción fruitiva. En la existencia material, el ser viviente crea su propia cadena de trabajo fruitivo y disfruta de los buenos y malos efectos de esas acciones, vida tras vida. Pero tan pronto como él se dedica al amoroso servicio del Señor, de inmediato queda libre de la cadena del karma. Sus acciones dejan de crear reacciones por completo. Atto Vaikavayo Nityam Bhakti Paramaya Modat Vasudeve Bhagavati Kurvantyatma Pasadanim. Sin duda, desde tiempos inmemoriales, todos los trascendentalistas han estado prestando servicio devocional al Señor Sri Krishna, la personalidad de Dios, con gran deleite, debido a que dicho servicio devocional anima al ser. Significado: el carácter especial del servicio devocional que se le presta a la persona de Dios, Sri Krishna, se menciona aquí de manera específica. El Señor Krishna es la persona de Dios Swayam Rupa, y todas las demás formas de Dios, comenzando con Shiva Ladeva, Sankarsan, Vasudeva, Aniruddha, Pradyumna, Narayana, y extendiéndose a los Purusa Avatar, Guna Avatar, Lila Avatar, Yuga Avatar y muchos otros miles de manifestaciones de la persona de Dios, son porciones plenarias y partes integrales del Señor Krishna. Las inteligentes son partes integrales de la personalidad de Dios, que están separadas de Él. Consecuentemente, el Señor Sri Krishna es la forma original de Dios, y Él es la última palabra en la trascendencia. Así pues, Él es el más atractivo para los trascendentalistas más elevados, los cuales participan en los pasatiempos eternos del Señor. En las formas de la persona de Dios, aparte de la de Sri Krishna y de Baladeva, no hay facilidad para un contacto personal íntimo, tal como lo que hay en los pasatiempos trascendentales del Señor en Braya Bhumi. Los pasatiempos trascendentales del Señor Sri Krishna no han sido reconocidos apenas recientemente, como lo arguyen algunas personas poco inteligentes. Sus pasatiempos son eternos y se manifiestan a su debido tiempo, una vez un día de Brahma, así como el sol surge en el horizonte oriental una vez cada 24 horas. Chadvan Rayastamaiti Prakriti Gunastair Yukta Para Purusha Ekai Hasyadatem Stiadaya Harivirinchi Hareti Samyam Shayasam Sitata Kalu Sabatanor Ninansihu.
La trascendental persona de Dios está indirectamente asociado con las tres modalidades de la naturaleza material, es decir, pasión, bondad e ignorancia, y una mente para la creación, conservación y destrucción del mundo material. Él adopta las tres formas cualitativas de Brahma, Vishnu y Shiva. De estas tres, todos los seres humanos pueden recibir de Vishnu la forma de la cualidad de bondad, el beneficio máximo. Significado. Tal como se explicó anteriormente, esta declaración confirma que al Señor Sri Krishna debe prestársele servicio devocional a través de sus partes plenarias. El Señor Sri Krishna y todas sus partes plenarias son Vishnu Tattva, o la señoría de Dios. La siguiente manifestación de Sri Krishna es Baladeva. De Baladeva, Sankarsan, de Sankarsan, Narayan. De Narayan, el segundo Sankarsan. De este Sankarsan surgen los Vishnu Purusha Avatar. El Vishnu, la deidad de la cualidad de bondad del mundo material, es el Purusha Avatar, conocido como Shiro Dakasayi Vishnu, Paramatma. Brahma es la deidad de rayas, pasión, y el Señor Shiva es la deidad de la ignorancia. Ellos son los tres directores de los departamentos de las tres cualidades de este mundo material. La creación la hace posible la bondad de Vishnu. Cuando se requiere que sea destruida, Shiva lo hace mediante el Tandava Nritya. Los materialistas, seres humanos necios, adoran a Brahma y a Shiva, respectivamente. Los trascendentalistas puros adoran la forma de la bondad Vishnu, en sus diferentes y diversas formas. Vishnu se manifiesta mediante billones de formas integradas, formas separadas. Las formas integradas se denominan Dios, las formas separadas se denomina entidad viviente Jiva. Tanto la Jiva como Dios tienen sus formas espirituales originales. A veces las jivas están sujetas al control de la energía material, pero las formas de Vishnu son siempre las controladoras de esa energía. Cuando Vishnu, la persona de Dios, aparece en el mundo material, viene a redimir a los seres vivientes condicionados que se hallan bajo el control de la energía material. Esos seres vivientes aparecen en el mundo material con intenciones de ser señores. En consecuencia, quedan atrapados por las tres modalidades de la naturaleza. Debido a esto, la entidad viviente tiene que cambiar su cobertura material para someterse a diferentes periodos de encarcelamiento. La presión del mundo material es creada por Brahma bajo la instrucción de la persona de Dios, y al concluir un kalpa, todo ello es destruido por Shiva. Pero lo que respecta a la manutención de la prisión, la realiza Vishnu, de la misma manera que el Estado mantiene la prisión estatal. Por lo tanto, cualquiera que desee salirse de esta prisión de la existencia material, la cual está llena de sufrimientos, tal como la repetición de nacimiento y muerte, las enfermedades y la vejez, debe de complacer al Señor Vishnu para obtener dicha liberación. El Señor Vishnu es adorado únicamente mediante el servicio devocional. Y si alguien tiene que continuar su vida de la prisión en el mundo material, puede pedirle a semidioses tales como Shiva, Brahma, Indra y Varuna facilidad relativa para un alivio temporal. Ningún semidios, sin embargo, podrá liberar de la vida condicionada de la existencia material al ser viviente encarcelado. Esto únicamente puede hacerlo Vishnu. Así que el beneficio máximo puede recibirse del Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Partidva darunodumas tasmat tagnit trayimayat tamasastu rayas tasmat Satvanyat Brahmadarsanam. La leña es una transformación de la tierra, pero el humo es mejor que la leña verde. Y el fuego es aún mejor, pues mediante el fuego podemos obtener los beneficios del conocimiento superior. A través de los sacrificios védicos. De forma similar, la pasión rayas es mejor que la ignorancia tamas, pero la bondad sattva es lo mejor, pues mediante la bondad uno puede llegar a comprender la verdad absoluta. Significado por su divina gracia Srila Prabhupada. Como se explicó anteriormente, uno puede liberarse de la vida condicionada de la existencia material mediante el hecho de prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios. Aquí se entiende, además, que uno tiene que ascender al plano de la modalidad de la bondad sattva.
para poder ser merecedor del servicio devocional al Señor. Pero si hay impedimentos en el sendero progresivo, cualquiera, incluso desde el plano de tamas, puede ascender gradualmente al plano de sattva, mediante la dirección experta del maestro espiritual. Por consiguiente, los candidatos enteros deben de acercarse a un maestro espiritual experto para emprender una marcha progresiva de esa clase. Y el maestro espiritual experto y genuino es competente para dirigir al discípulo desde cualquier etapa de la vida, tamas, rayas o sattva. Es un error entonces considerar que la adoración de cualquier cualidad o de cualquier forma de la persona de Dios es igualmente beneficiosa. Con la excepción de Vishnu, todas las formas separadas se manifiestan bajo las condiciones de la energía material. Por ende, las formas de la energía material no pueden ayudar a nadie a ascender a la plataforma sattva, que es la única que puede liberar a una persona del cautiverio material. La modalidad de tamas controla el estado de la vida incivilizada, la vida de animales inferiores. La vida civilizada del hombre, con una pasión por diversos tipos de beneficios materiales, es la etapa de rayas. La etapa de rayas de la vida proporciona un leve indicio acerca de la comprensión de la verdad absoluta, en la forma de sentimiento fino de filosofía, el arte y cultura, con principios éticos y morales. Pero la modalidad de sattva es una etapa aún más elevada de cualidad material, que verdaderamente lo ayuda a uno a comprender la verdad absoluta. En otras palabras, existe una diferencia cualitativa entre las diferentes clases de métodos de adoración, así como también entre los respectivos resultados que se obtienen de la deidad predominante, es decir, Brahma, Vishnu y Hara. Vechire munayota gre bhagavatam adoksayam sattva visudam shemayat kalpanteyet anutam iha. Anteriormente, todos los grandes sabios les prestaban servicio a la persona de Dios, debido a la existencia de Él por encima de las tres modalidades de la naturaleza material. Ellos lo adoraban para quedar libres de las condiciones materiales y así obtener el beneficio máximo. Todo aquel que siga estas grandes autoridades es merecedor también de ser liberado del mundo material. Significado: el propósito de practicar la religión no es ni el de beneficiarse con alguna ganancia material, ni el de obtener el simple conocimiento con el cual distinguir la materia del espíritu. El objetivo fundamental de la práctica religiosa es el de liberarse del cautiverio material y recobrar la vida de libertad del mundo trascendental, donde la persona de Dios es la persona suprema. Por lo tanto, la ley de la religión las promulga directamente la persona de Dios, y con excepción de los Mahayans o autorizados agentes del Señor, nadie conoce el propósito de la religión. Hay 12 agentes en particulares que conocen el propósito de la religión, y todos ellos les prestan servicio devocional trascendental a él. Las personas que deseen su propio bien pueden seguir a estos Mahayans y obtener así el beneficio supremo. Momoksavo gorarupan hitbabuta patinatat Narayana Kala Santat Vayantikit Anusuyava. Aquellos que están interesados en la liberación no son envidiosos. Indudablemente respetan a todos. Sin embargo, ellos rechazan indudablemente las horribles y espantosas formas de los semidioses y adoran solo la supremamente bienaventurada forma del Señor Vishnu y sus porciones plenarias. Significado: la suprema persona de Dios y Krishna, que no es la persona original de las categorías Vishnu, se expande en dos diferentes categorías, a saber, porciones plenarias integradas y partes integrales separadas. Las partes integrales separadas son los servidores, y las porciones plenarias integradas de Vishnu Tattva constituyen los venerables objetos de servicio. Todos los semidioses apoderados por el Señor Supremo son también partes integrales separadas. Ellos no pertenecen a la categoría de Vishnu Tattva. Los Vishnu Tattva son seres vivientes tan poderosos como la forma original de la persona de Dios.
Ellos exhiben diferentes categorías de poder, tomando en consideración los diferentes tiempos y circunstancias. Las partes integrales separadas son poderosas de manera limitada. Ellas no tienen limitado poder, como los Vishnu Tattva. De manera que uno nunca debe de clasificar a los Vishnu Tattva o porciones plenarias de Narayan, la persona de Dios, en la misma categoría que las partes integrales. Si alguien lo hace, se convierte de inmediato en un pasandi ofensor. En la era de Kali hay muchas personas necias que cometen estas ofensas ilícitas e igualan a las dos categorías. La parte integral separada tiene diferentes posiciones desde el punto de vista de los poderes materiales. Algunas de ellas son, por ejemplo, Kala Bhairava, Smasan Bhairava, Sani, Mahakali, Chandika. Estos semidioses son adorados principalmente por aquellos que se encuentran en la categoría más baja de la oscuridad, la ignorancia. Otros semidioses como Brahma, Shiva, Surya, Ganesh y otras deidades similares son adorados por hombres influenciados por la modalidad de la pasión, impulsados por el deseo del disfrute material. Pero aquellos que realmente están situados bajo la influencia de la modalidad de la bondad Sattva Gun, de la naturaleza material, adoran únicamente al Vishnu Tattva. Los Vishnu Tattva se representan con varios nombres y formas, tal como Narayan, Damodar, Vamana, Govinda, Adokshaya. Los brahmanes capacitados adoran a los Vishnu Tattva representados por la Sala Gramsila, y algunas de las castas superiores como Kshatriyas y Vaisyas también adoran generalmente a los Vishnu Tattva. Los brahmanes altamente capacitados que están situados en el plano de la modalidad de la bondad no guardan ningún resentimiento en contra del modo de adoración de otros. Los brahmanes altamente capacitados que están situados en el plano de la modalidad de la bondad no guardan ningún resentimiento en contra del modo de adoración de otros. Ellos tienen un gran respeto por los semidioses, aun a pesar de que esos tengan una apariencia espantosa, como Kala Bhairava, Mahakali. Ellos saben muy bien que esos horribles aspectos del Señor Supremo son todos servidores diferentes del Señor, bajo diferentes condiciones. Mas aún así rechazan la adoración tanto de los aspectos horribles de los semidioses como de los atractivos y se concentran únicamente en las formas de Vishnu, pues están sumamente interesados en liberarse de las condiciones materiales. Los semidioses, incluso hasta la etapa de Brahma, que es el supremo de todos los semidioses, no pueden ofrecerle la liberación a nadie. Hiranyakasipu se sometió a un gran severo tipo de penitencias para lograr la vida eterna, pero la deidad que adoró Brahma no pudo satisfacerlo con una bendición semejante. Así que el Señor Vishnu y nadie más recibe el nombre de Muktipada, la personalidad de Dios, que puede otorgar mukti, liberación. Los semidioses que son como las demás entidades vivientes del mundo material son todos liquidados en el momento de la aniquilación de la estructura material. Ellos mismos son incapaces de obtener la liberación, quiere decir de darles la liberación a sus devotos. Los semidioses únicamente pueden conferirle a los adoradores algún beneficio temporal, mas no el beneficio máximo. Esta es la única razón por la cual los candidatos a liberarse rechazarán deliberadamente el proceso de adorar a los semidioses, si bien no son irrespetuosos con ninguno de ellos.